abriendo tu Biblia, hermano, en Samuel, 1 Samuel, capítulo 7, verso número 5, hermano. Vamos a apurarnos un poquito. Se nos va el tiempo. Si me voy un poquito rápido, hermano, le echo la culpa al grupo de alabanza. Amén. ¿Cómo están? Amén. Si le puedes subir un poquito el micrófono, hijo, nada más, porque no puedo hablar muy fuerte, pero ahorita ya, si me acabo la voz, no importa, es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, capítulo 7 de 1 Samuel dice, lo leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Léelo tú, hermano, porque tengo otra versión. ¿Qué dice? ¿Sí lo tienen todos? 1 Samuel, capítulo 7, verso 5. Amén, ¿ya lo tenemos todos? Amén, ahora sí, lo leemos. 1, 2, 3. Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mispa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Aleluya. Estamos hablando este tema de hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Vamos a hablar un poquito de la ayuda de Dios, que viene de parte de Dios. Pero hoy quise ponerle por título a este sermón: haz lo correcto. Amén. ¿Cómo dice, hermanos? Haz lo correcto. Dile a tu hermano que está a tu lado: haz lo correcto. Amén. Bueno, y antes de entrar a no pierdas ese capítulo 7, ahí vamos a estar leyendo. Voy a leer algunos otros textos, pero los voy a leer, los traigo anotados. Me vas a poner atención para irnos un poquito más rápido. Amén. La Biblia dice, hermanos, para los que anotan, en Juan capítulo 10, verso 27, dice la Biblia que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Quiero decirte esta parte, 3 cosas. Una, ¿cuántos son ovejas de Dios? Amén. O sea, amén. ¿Sí? Amén. ¿Somos ovejas de Dios? Bueno, si son ovejas de Dios, eso es, el Señor te conoce y sabe quién eres. Sí, amén, el Dios te conoce. Y número 3, dice que sus ovejas le siguen, o sea, ¿qué? Le obedecen. Y si tú hoy eres oveja de Dios, entonces lo que vas a escuchar de la palabra de Dios, vas a ser obediente y le vas a obedecer. En los tiempos de Jesús, hermano, te explico rápido esto. En los tiempos de Jesús había un redil donde los pastores iban y llevaban a sus ovejas. Había un portero y ahí pasaban la noche las ovejas. Y al siguiente día, cuando llegaba el pastor, les hablaba a sus ovejas, y aunque estaban dispersas, conocían la voz de su pastor. Entonces iba el portero, le decía: vengo por mis ovejas, y él les hablaba a sus ovejas, y inmediatamente las ovejas reconocían la voz de su pastor. Amén. Así tú y yo tenemos que reconocer cuando Dios está hablando a nuestra vida. Entonces repito esta parte: si verdaderamente eres oveja de Dios, vas a conocer la voz de tu pastor. No del pastor Rubén, del pastor Sergio, no, la voz del pastor de pastores, nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos distinguen la voz de Dios? Si eres oveja, vas a reconocer, y lo importante es que vas a obedecer. Vamos a seguir a Dios. Todos en la actualidad, o más bien todos en el trayecto de nuestra vida, entrando un poquito en el tema, todos en nuestra vida siempre hemos necesitado ayuda, algunos más que otros. Amén. Desde pequeños hasta la edad que tengas, siempre hemos necesitado ayuda. Y yo no sé si sea buena o mala noticia para ti, pero la vas a necesitar toda la vida. ¿Por qué te digo por qué buena o mala? Para los que reconocemos que es buena, es que sabemos que dependemos siempre de algo. Principalmente dependemos de Dios. Pero hay quienes, hermano, y lo tengo que mencionar, hay quienes dicen: yo puedo solo. No necesito ayuda de nadie. Hay quienes, yo espero que no sea este lugar, pero hay quienes piensan de esa manera. Amén. Algunos necesitan la ayuda más que otros, pero hay un problema muchas veces, que a veces no saben pedir la ayuda. Hay 3 razones, por lo menos, puede haber más, pero yo considero estas 3 razones importantes por las cuales muchas veces no sabemos pedir ayuda. Y una de ellas es que la gente no pide ayuda porque tiene ese complejo de inferioridad.
Es decir, si yo pido ayuda, siento que soy menos que la otra persona. ¿Conoces a gente así? Que dice, no pido porque si la pido me voy a sentir menos que él y no porque le voy a pedir ayuda. La segunda razón, que es prácticamente no lo mismo, pero la gente no pide o las personas no piden ayuda por orgullosos. Dile a tu hermano, ahí te hablan. No, ¿verdad? Aquí no hay. Muchas veces no pedimos ayuda por orgullosos. Porque ¿cómo le voy a pedir ayuda? Los famosos, yo puedo solo. Yo las puedo. Y número 3, las personas a veces no piden ayuda porque les da pena. Ay, ¿cómo le voy a decir al pastor que no se va a enterar de mi vida el hermano? ¿Cómo le voy a decir? No. Y les da pena pedir ayuda. Ahora, pedir ayuda no está mal, hermano. Pedir ayuda no es pecado. Pedir ayuda no está mal delante de Dios cuando lo hacemos de la manera correcta. Sabes, te digo algo, si tú no pides ayuda, te aseguro que tu circunstancia, tu problema, tu situación no va a cambiar. Hasta que reconozcas que necesitas ayuda. Hasta ahí va a cambiar tu situación. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Quién es el que te ha ayudado hasta este momento? Dios. Si reconoces que es Dios, qué bueno, te felicito que reconozcas que hasta este momento Dios es el que te ha ayudado. Hay gente que dice, hermanos, yo por mis méritos he llegado hasta este lugar, porque me he esforzado, por eso tengo esto, porque me he esforzado, por eso he logrado esto. Y nos olvidamos que el que nos da la ayuda siempre será Dios. Y ahorita lo vamos a aprender un poquito más. Muchos antes de todo esto tenemos que estar seguros, conscientes y sobre todo creer que la ayuda viene de parte de Dios. Amén. Si no lo crees, en algún momento de tu vida lo vas a creer. Cuando estés pasando alguna situación difícil, créeme que lo vas a entender. Amén. Y muchas de las cosas también importantes es que nosotros sabemos que la ayuda viene de Dios. Amén. Pero muchas veces la estamos pidiendo y la estamos pidiendo mal. No la estamos pidiendo conforme lo correcto que es para Dios. Y por eso a veces la ayuda no llega. La estamos pidiendo de manera incorrecta. Ahora, muchos hemos dicho esta frase, o ¿cuántos han dicho esta frase? Dios, ayúdame. Creo que todos, en algún momento de nuestra vida hemos dicho, Dios, por favor, ayúdame. Ten misericordia de mí, ayúdame, no puedo con esto. Hemos dicho muchas veces esa frase. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando viene la ayuda de parte de Dios a través de su palabra, no le creemos. No creemos a lo que está escrito. Cuando pedimos un consejo, no creemos al consejo que viene de parte de Dios. Es como si dijéramos, no sé, hoy yo conozco que aquí el transporte pasa, más tarde pasa a 8:30 o a las 8 de la noche. Y alguien me pregunta, ¿a qué horas pasa el último transporte? Pues a esta hora. Pero resulta que él por confiado no me cree y me dice, pues a las 9 sale. ¿Y qué crees que le va a pasar? O se va caminando, o pide un taxi si es con suerte, o tiene que pedir ayuda para que alguien le dé un aventón. No aventón así, hermanos, bueno, un rayo. Lo va a tener que hacer. ¿Todo por qué? Porque no creyó a la instrucción de la persona que tenía ese conocimiento. Bueno, con Dios muchas veces pasa así. Dios nos da la respuesta a través de su palabra, pero ¿qué crees? No le creemos. Decimos, no, Señor, como que te estás equivocando. Como que esto no es así. ¿Sabes? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz? ¿Sabes por qué es viva? Porque es la misma voz de Dios plasmada aquí. Y está viva. ¿Y sabes por qué es eficaz? Porque va a ser justamente el propósito para el cual fue enviada. Va a dar justo en el blanco y va a hacer esa obra en nuestras vidas. Además, hermanos, la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios. Me gusta esta versión, es la Nueva Traducción Viviente. Te voy a leer algunas versiones, pero no lo busques. Dice la Biblia así, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Para qué nos sirve la Biblia? Para enseñarnos lo que es verdad. O sea que la Biblia no miente, Dios no miente. Lo que está escrito aquí nos va a enseñar verdad. Y como somos ovejas de Dios, entonces estamos escuchando la Biblia y vamos a ponerla por obra. Amén. Y si no, aunque no digas amén, así es.
¿Qué más nos dice la Biblia? Dice, ¿para qué nos ayuda la Escritura? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La Biblia te va a enseñar, la palabra de Dios te va a enseñar qué está mal en tu vida. No seas como que yo pienso que esto no está tan mal. Yo pienso que esto son exagerados. No, la Biblia te va a enseñar qué está mal. Y también dice que está mal en nuestras vidas y también nos va a corregir cuando estamos equivocados. Si tú y yo somos ovejas de Dios, vamos a escuchar su voz y entonces el Señor nos va a decir, estás mal, corrige. Nos va a enseñar esa parte de la Biblia. Y además, por último, dice que nos va a enseñar a hacer lo correcto. No solo nos deja a la deriva, esto está mal, esto no. Te va a decir también qué es hacer lo correcto. El verso 17 de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 17 dice al final, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Está un poquito más entendible, ¿no? Para eso nos capacita la Biblia, para eso es importante que todo el tiempo tú estés leyendo, escudriñando la Escritura, todos los días. Después de un tiempo tú te darás cuenta que es la palabra de Dios la que te está dirigiendo, la que te está enseñando, te está corrigiendo. Amén. Dicho esto, hermano, de importancia, vamos a entrar en algunos puntos que es importante para estar en el lugar correcto, para hacer lo correcto, lo que Dios está mandando. Entonces, ¿cómo se llama el tema? Haz lo correcto. Y número 1, para los que toma nota, número 1, la ayuda viene ¿de quién? De Dios. Te voy a leer algunos textos, no los busques, por favor. Salmos 46:1, te lo voy a leer, esta en la Nueva Traducción Viviente, y dice el Salmo 46:1. Antes de esto, en el capítulo 7 de 2 de Samuel, ¿lo tienes a la mano? ¿Sí? Voy a leer primero el verso 2, antes de leer el Salmo, ¿te parece? Dice lo siguiente, el arca permaneció, en otra versión, el arca permaneció en Kiriat Jearim y durante mucho tiempo, estamos hablando de 20 años, eso lo conocemos, y todos esos años o todo este tiempo dice que el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Lo buscaba con esa desesperación, lo buscaba porque necesitaba, porque sus enemigos lo estaban afligiendo. Yo no sé con cuánta desesperación buscas a Dios, porque sabes que de ahí viene la ayuda. Amén. Y entonces ahora sí, el Salmo 46 dice, nuestro refugio y nuestra fuerza, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, dice, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Tú y yo tenemos que saber esto, que Dios siempre nos va a ayudar en tiempos de dificultad, en tiempos de angustia. Amén. Otro salmo dice el 144, verso 2, en la traducción lenguaje actual, dice, ¿por qué Dios nos va a ayudar? Porque dice Dios, tú me amas y me cuidas. 2 razones por las cuales Dios nos va a ayudar, porque somos sus hijos, porque nos ama. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? ¿Y cuántos los que tenemos hijos hacemos esto? Los amamos y tratamos de cuidarlos. Pues Dios, siendo un Padre amoroso con nosotros, va a hacer eso, nos va a cuidar, nos va a amar siempre. Y además más adelante dice, eres mi escondite más alto, el escudo que me protege, el Dios, más adelante, Dios que permite estar sobre mi propio pueblo. Pero Dios es aquel que te va a amar, el que te va a cuidar y que va a ser tu escondite y tu escudo, te va a proteger. Por eso te digo, la ayuda viene de Dios. Y hay un salmo más que es muy conocido, que es el Salmo 121, hasta cantamos un canto. Amén. El verso 1 y 2 dice en la Reina Valera, alzaré mis ojos a los montes. ¿Has visto las montañas? ¿Has visto los mares, la creación de Dios? ¿Qué tan asombroso es? El salmista veía los montes y volteaba a los montes y se hacía una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y entonces exclama y dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué no dices gloria a Dios? Amén. Porque ese es nuestro Dios. De ahí va a venir nuestra ayuda. No es en el hombre,
No es en la ciencia, no es en la medicina, es en Dios. Y Dios usa ese tipo de circunstancias para brindarnos su ayuda. Pero primero es Dios. Hay una parte en Hebreos que dice que podemos acercarnos a Él confiadamente ante el trono de su gracia para hallar oportuno socorro, que Él siempre estará dispuesto a ayudarnos, hermanos. Amén. Ahora, la ayuda de Dios puede venir de diferentes maneras. Algunos necesitan trabajo, algunos necesitan algún consejo, algunos necesitan consuelo, otros necesitan fortaleza. Y Dios la va a enviar de la manera que Él sabe que tú necesitas que esa ayuda sea enviada. Algunos necesitan la exhortación. Y no es porque Dios no nos quiera ayudar. Si Dios me estás exhortando y me estás hablando fuerte, no necesariamente necesita Dios hablarnos bonito para saber que Dios me está ayudando. No, muchas veces Dios nos habla fuerte porque su intención es ayudarnos. Job decía, recibiremos lo bueno y lo malo no lo recibiremos de parte de Dios. Y muchas veces las situaciones difíciles de nuestra vida, lo único que Dios está tratando de hacernos o decirnos es, te quiero ayudar. Y te mando esta situación y permito esta situación a tu vida, esta condición, porque te quiero ayudar. Pero a veces no lo entendemos así. Entonces este punto es, la ayuda viene de Dios. ¿Y qué hacemos cuando viene esa ayuda? Porque muchas veces llega. ¿Sabes lo que muchas veces pasa? Pasamos al número 2 y dice, no desprecies la ayuda de Dios. Hermano, si ha llegado la ayuda de Dios a tu vida, no la desprecies. Cabe mencionar este ejemplo. Yo no sé si lo has escuchado, pero te lo voy a repetir. ¿Conoces a esa persona que fue al mar y se estaba ahogando de náufrago? No sé. Y decía, Dios me va a ayudar. Y Dios le mandó una lancha, un barco, no sé, algo le mandó. Total que la persona dice, no, porque Dios me va a ayudar. Así fueron 3 barcos y se murió la persona. Es una anécdota, no sé, un cuento. Pero llegó al cielo y le dijo, Dios, ¿por qué no me ayudaste? Y yo le agregué esto, ¿no? Pues, cabeza dura, te mandé 3 barcos, ¿no? A veces Dios manda ayudas a nuestra vida y estamos tan distraídos y no somos tan sensibles el oído atento a la voz de Dios que despreciamos esa ayuda de Dios. En 1 Samuel, ahí en esa que tú abre tu Biblia en capítulo 7, verso 3, dice la Biblia que habló Samuel a toda la casa de Israel. A veces Dios nos va a mandar una persona como Samuel a ayudarnos, a hablarnos, a declararnos la palabra de Dios. Pero en otro caso, hermano, que quiero relatarte, conoces, dentro de la Biblia está en Juan capítulo 5, del 1 en adelante, habla de una persona que tenía ahí, ¿te acuerdas del estanque de Bethesda? Donde iban había muchos enfermos y el primero que llegaba, cuando el ángel tocaba en las aguas, el primero que llegaba era sano de cualquier enfermedad. Pero había un hombre en particular que Jesús fue y Dios, fíjate que la Biblia dice que Jesús ya sabía qué le acontecía, ya sabía que llevaba mucho tiempo ahí. Así como Samuel cuando le habló al pueblo, Dios ya sabía que llevaba el pueblo de Dios, ¿cuántos años? 20 años ahí afligido por los filisteos. Dios ya conoce esa historia. Pero cuando se acercó, vamos a Juan, volviendo a esa historia, cuando Jesús se acercó a este hombre, ¿sabes? Le preguntó una cosa y solamente le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué respondió este hombre? Señor, le empezó a contar la historia que Jesús ya sabía. Es que cuando la agua toca no hay quien me ayude, Señor, Jesús no te preguntó eso. Dios no te pregunta hoy eso. Dios te pregunta, ¿quieres mi ayuda? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? Señor, pero es que tú conoces el daño que me han hecho. Yo no te pregunté eso. Y no es porque a Dios no le interese tu historia. Es que, ¿qué crees? Que Dios ya la conoce. Dios conoce exactamente los motivos y las condiciones por los cuales hoy te encuentras en esa situación. Dios lo sabe todo. Lo único que Dios pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres de mi ayuda? ¿Quieres que te ayude? Y entonces dice que este hombre, entonces Jesús le dijo, Dios lo sana y se levanta.
Y hay cosas que Dios hace, hermano, y que puedo rescatar de este pasaje. Número 1, que Dios dio la palabra. ¿Cuántos saben que cuando Dios declara su palabra, eso acontece, eso hace, porque es la palabra de Dios? Y Dios le dijo, sé sano, levántate, toma tu lecho y anda. Es el lecho que donde se acostaba, estaba la camilla y solamente a través de ahí podía ser transportado. Muchas veces nuestro lecho, la forma que estamos ahí, es esa parte que nos detiene. Es, no sé, tu falta de perdón, tu miedo, tu frustración, cosas que te detienen y el Señor te dice, levántate, sé sano, sigue adelante. Yo hoy te sano, hoy te restauro, hoy te digo levántate. No es porque no le cuentes tu historia, Dios ya sabe cuánto estás sufriendo, Dios sabe que te está doliendo, Dios sabe que te está incomodando, Dios sabe qué es lo que te está atorando. Solamente Dios te dice, levántate, sé sano. El paralítico se levantó, creyó y empezó a andar. Y después sucedieron cosas como que la gente empezó a criticar y que por qué lo había sanado y demás. Eso siempre va a existir. Pero si Dios tiene esa palabra para ti, solo tienes que hacer 2 cosas que hizo el enfermo. Creyó y obedeció. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ovejas de Dios? Creerle a Dios y obedecerle. Entonces, hermanos, cuando llega la ayuda de Dios, hermano, no la desprecies. No desprecies la ayuda de Dios. No desprecies cada palabra que Dios habla a tu corazón. No la desprecies, porque te puedes meter en un gran problema, hermano. Y le pasó al pueblo de Israel. Número 3, que es importante también, rodéate de la gente correcta. El mismo versículo, verso 3 de 2 de Samuel, dice, habló Samuel a toda la casa de Israel y le dijo, si todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, y le empezó a decir lo que tenían que hacer. Si tú te rodeas de gente correcta, esa gente correcta te va a llevar a Dios. No te va a solapar tu pecado, te va a decir, tú necesitas a Dios. Tú necesitas un arrepentimiento, tú necesitas volverte a Dios, tú necesitas hacer esto para Dios. La gente correcta a tu vida te va a sumar a tu vida. La gente correcta a tu alrededor te va a llevar a Dios. La gente incorrecta te va a decir cosas que van a contaminar tu vida, tu estado, tus emociones. Pero si tú te acercas a gente correcta, entonces como Samuel, esas personas correctas te van a llevar a Dios. Y hay otra historia en la Biblia, en los evangelios, que está en Marcos capítulo 2, versos del 1 al 12. Y es otro enfermo, una persona que estaba paralítica también, que no podía andar, no podía caminar. Y dice la historia que Jesús se fue a Capernaum, una ciudad, y que ahí en esa casa se enteraron y fueron eran multitudes, mucha gente, no cabían hasta afuera las puertas, y iba en particular una persona que estaba enfermo, que era paralítico. Primero, no estaba en las condiciones de acercarse a Jesús, porque no podía caminar, y más porque la multitud estaba. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Dice la Biblia que 4 personas lo cargaron y no les importó la multitud. Se abrieron paso y dijeron, pues si es por la azotea, pero de que te llevo a Cristo, te llevo a Cristo. Bendito Dios por esas personas que dicen y no juzgan y no ven la condición de la gente y te dicen, yo te acompaño, eres mi invitado, yo te llevo, yo voy a orar por ti, te encuentro en la calle, te saludo, te animo, porque mucha gente se encuentra paralítica por muchas razones, y unas de esas es por el pecado, por las faltas que han hecho, por la vergüenza, por el miedo, por el temor del qué dirán, de lo que hice, de lo que falté. Mucha gente está así en esa condición, pareciera paralítica, y por sus propios medios no van a venir. El Señor dice que vino a reconciliar al mundo a través de Cristo, y a nosotros, a ti y a mí, que nos encargó el ministerio de la reconciliación. Gente que tiene que ser reconciliada con Dios, que hoy está pasando situaciones difíciles, claro, como tú y un día lo pasamos. Pero sabes una cosa, bendito Dios por esas personas que se atreven a no criticar y juzgar y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo también soy pecador, te puedo ayudar en algo, yo también estuve tal vez en esa condición, te puedo ayudar en algo, ven a los pies de Cristo. Y te repito, no es para aplaudirle, es para decirle, mira, tú necesitas a Dios en tu vida, tú necesitas ser cambiado a través, y te voy a llevar a Jesús. No importa si tenga que atravesar a una multitud, no importa si tenga que subirme, romper un techo, abrir un techo, pero de que te llevo a Jesús, te llevo a Jesús. Y la obra la va a hacer Dios.
¿Sabes? La Biblia me dice y relata que Jesús le perdonó sus pecados y los sanó. Y dijo, por la fe de estos. Esta persona fue sanada por la fe. Bendito Dios por esas personas que se atreven a hacer eso. Que no levantan su voz para juzgar y criticar, sino que dicen, ¿sabes qué? Los ven con amor a la gente y entonces hacen lo correcto. ¿Sabes? Yo rescato 4 cosas de este pasaje, o 5. Una, que tenemos que rodearnos de gente correcta, porque la gente correcta nos va a ayudar o nos va a llevar siempre a Dios, a lo bueno. Gente que te va a incitar a, si le cuentas algo, te va a decir, sí, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a apoyar, vamos a hacer esto. No, esto no nos conviene, que siempre está dispuesta a trabajar y a servirle a Dios. Pero no solo rodeémonos de gente correcta, seamos esa gente correcta. Seamos de esas personas que ayudan, que apoyan. Y también, hermanos, muchas veces, y esto a veces es triste, pero muchas veces lo podemos ver en la Biblia, que a veces son los pocos. Dios va a mandar a tu vida la gente necesaria, la necesaria, porque hay veces hay muchas multitudes, como en este pasaje, había muchas multitudes, pero nadie se volteó a ver. No tenía la capacidad de acercarse a Jesús. Ellos iban por lo suyo. Pues yo no sé, está Jesús, yo tengo esa necesidad, no voy a ver primero por la mía. Yo quiero pensar eso de la gente. Ahora, de estas personas, yo no sé si era su familiar, yo no sé si era su amigo, pero de que lo llevaron, lo llevaron. Y entonces, hermano, muchas veces no es la multitud, son las personas correctas en tu vida. Y a veces serán las menos, las pocas. Y al final, hermano, muchas veces cuando te rodeas de gente correcta y estás en situaciones difíciles, a veces es necesario volver a empezar. Tienes que volver a empezar. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tienes que volver a empezar, Nicodemo. La vida que has llevado la has llevado de manera incorrecta. Ven a Cristo y tu vida va a comenzar nuevamente. Amén. Entonces, hemos visto hasta ahorita que la ayuda viene de Dios, que no debemos de despreciar la ayuda de Dios. Y número 3, que nos debemos de rodear de gente correcta. Amén. Ahora, Samuel les decía lo siguiente. Habló Samuel a la casa de Dios, dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Punto número 4, vuélvete a Dios y deja que Dios tome el control. El pueblo de Dios sabía que había fallado, estaba en pecado, estaba haciendo las cosas mal. Pero esta persona de la cual estaba intercediendo por el pueblo en Dios, les dijo, ¿quieren hacerlo de manera correcta? Vuélvanse a Dios, hagan lo correcto. Vuélvanse a Dios, hagan lo correcto, dejen sus dioses y que su corazón, vuelvan ese corazón a Dios, y les da una promesa y Él los va a librar de los filisteos. Hagan lo correcto y verás si no Dios obra a través de la situación la situación que tú puedes estar atravesando. Vuélvete a Dios. En Malaquías capítulo 3, verso 6, Jehová les decía al pueblo, a los hijos de Jacob, les decía, miren, si no han sido consumidos, es porque yo, Jehová, no cambio, soy el mismo. Muchas veces cometemos faltas, pecados, situaciones en nuestra vida, y si Dios no nos ha consumido, es porque Dios no cambia. Es porque la misericordia de Dios se renueva mañana a mañana. Y dice Malaquías que en los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Muchas veces no guardamos los mandamientos. Y les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Pero ¿sabes qué decía el pueblo? Y dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho en lo que va del año? Deja los años pasados, en lo que va del año. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo? Y preguntas, ¿en qué, Señor? ¿En qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que corregir, Dios? Es que no sé. No, sí sabemos. Sí sabemos en qué estamos fallando. Sí sabemos en qué hemos fallado. Sí sabemos cuáles son nuestras intenciones. Sí lo sabemos. Pero el pueblo decía, Señor, ¿en qué hemos de volvernos? Como si quisieran decirle a Dios, ocultarle a Dios algo que Él ya sabe.
¿En qué hemos de volvernos? Dios sabe y tú sabes en qué tienes que volverte a Dios. En Jeremías capítulo 6, verso 16, les dijo lo siguiente. En esta versión, en la traducción viviente dice, me gusta esta parte porque deténgase en el cruce y miren a su alrededor. Habla de meditar. Ponte a meditar. Y pregúntese por el camino antiguo, el camino justo, y anden por él. Meditemos en nuestra vida hasta este momento. ¿Cuál es el camino que debo andar? ¿Cuál es ese camino justo del cual habla Dios? ¿Cuál es la situación justa que yo tengo que hacer? ¿Lo que estoy haciendo es correcto? ¿Lo que estoy haciendo, estoy hablando, me estoy comportando es justo? Y entonces dice que les ordenaba que, dice, vayan por la senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese camino no es el que queremos. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, no, Señor, eso no es lo que a mí me conviene, eso no es lo que quiero, Dios? Tú dices esto en tu palabra, que eso no es correcto, pero yo quiero hacer esto. Así le respondía el pueblo de Dios. Pero ahí te va el problema. Dice, puse centinelas sobre ustedes y dijeron, estén atentos al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron, no prestaremos atención. Por lo tanto, naciones, escuchen esto. Tomen nota de la situación de mi pueblo. Escuchen, habitantes de toda la tierra. Traeré desastre sobre mi pueblo, el fruto de su propia intriga, porque se niegan a escucharme y han rechazado mi palabra. ¿Quieres calamidad a tu vida? ¿Quieres desastre a tu vida? Muchas veces nos hemos negado a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nosotros, hermanos, nos hemos dejado y el Señor nos dice, vuélvete a Dios y deja que Él tome el control de la situación. Deja que Él tome control de tu vida. Pero es que el hermano, deja que tome control de su vida. Pero es que los hermanos, deja que Dios tome control de su vida de ellos. Dile a Dios, toma el control de mi vida, Señor. Toma el control de mi vida. Yo me vuelvo a ti, Señor. Número 5. Dios no te va a ayudar, hermano. Escucha bien, Dios no nos va a ayudar si antes no reconocemos que estamos mal y corregimos. Dios no nos puede ayudar si antes no nos reconocemos delante de Él. Samuel les decía en el verso número 4 de ese capítulo, el verso 7, dice, entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron a Jehová. Reconocieron y corrigieron lo que estaba mal. ¿Qué área de tu vida, qué situación de tu vida está mal que tienes que corregir para que Dios pueda mostrarse tu ayuda? Verso 5 de ese capítulo. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros a Jehová. Y dice la Biblia que se reunieron en aquel lugar que se llamado Mizpa e hicieron varias cosas. Entre ellas hicieron algo que nos va a ayudar a nosotros y que muchas veces ya lo hemos dejado hacer o lo han dejado hacer muchos. ¿Sabes lo que hicieron ellos? 2 cosas que me llamaron la atención. Para que tú reconozcas que Dios no te va a ayudar si no reconoces lo que estás mal y corriges. Y sabes, en el verso número 5 dice que al final, dice que derramaron delante de Jehová esa agua y ayunaron aquel día. ¿Cuántos siguen ayunando? Ya son los menos. Te digo algo, si tú tienes algo en tu corazón, algo te está afligiendo, algo no puedes, en el rencor, en la falta de perdón, en el odio, lo que tú quieras, que se tenga que ver con la carne, hermano, te doy una recomendación. Ayuna. De verdad, ayuna. Y vas a someter a tu carnita. Y entonces la carnita se va a someter, va a decir, no puedo. Y te aseguro que después de ayunar, entonces tu espíritu se va a elevar. Y por eso Pablo les decía que la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Cuando tú tienes esa situación en tu vida es porque andas en la carne. Y porque le hace falta a la carne una buena zarandeada. Un buen ayuno, la carne se va a doblegar y créeme que después esa persona que te hacía daño, que antes le decías, me haces daño, pues va la mía. Ayunando y metiéndote con Dios, ¿qué crees que vas a hacer? No pasa nada, hermano, Dios te bendiga. Porque son esas reacciones.
Porque estás metido con Dios, porque tu carne está por abajo. Dice la Biblia que no tenemos que andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Situaciones en las que estás en el tráfico, se te atraviesa la gente y luego te molestas y demás. Si estás en el Espíritu, vas a decir, pásale adelante, no pasa nada. Pero si estamos en la carne, vamos a reaccionar inmediatamente. Entonces, medita, analiza, ¿estoy en la carne o estoy en el Espíritu? El pueblo de Dios ayunó. ¿Y sabes qué hizo después de ayunar? Algo bien importante. Dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Reconocieron que su error, su pecado principalmente es contra Dios. Toda falta que tú y yo hacemos, toda murmuración, todo chisme, toda enemistad, toda cosa que tú haces, y no es primeramente que ofendes es a la persona, a tu prójimo, sea de la iglesia, no sea de la iglesia. ¿Sabes al primero que ofendes? A Dios. Y reconocer que vas a cambiar, es decir, Dios, contra el que he fallado primero es contra ti, contra el que he pecado primero es contra ti, Dios. Y entonces Samuel se convirtió en juez a los hijos de Israel en aquel lugar. Hermano, Dios no te va a ayudar si antes no reconoces que estás mal en el área que tengas que reconocer y corriges. No es ya lo dejo ahí, ya pasará. No, a veces hay que enmendar el daño. No es como que ya te ofendí y pues ya pasó por alto, como que ya pasó el tiempo y no pasó nada. No, enmienda, sé valiente, enmienda el daño. Pide perdón, pide disculpas, enmienda el daño, haz lo correcto. Amén. Número 6. Ve al lugar correcto. Dice que Samuel les dijo que se reunieran a todo el pueblo en Mizpa. Yo encontré esta parte, hermano, te lo voy a leer. Mizpa significa atalaya en hebreo. Se refiere a un lugar o un símbolo de pacto en la Biblia. También es un símbolo de vigilancia. Es decir, que el significado de atalaya o vigilancia también se relaciona con la función de la ciudad, era una ciudad, con la idea de que Dios como testigo de los pactos y acuerdos entre las personas. También era un lugar de reunión. Mizpa fue un lugar importante para el culto y toma de decisiones comunitarias, donde los israelitas buscaban la guía divina y renovaban compromisos con el Señor. Yo no sé cuál sea tu Mizpa, pero puede ser tu lugar de aposento. Hoy vamos a decir que esta es nuestra Mizpa. Vamos al lugar correcto. Vamos a estar en el lugar correcto. Y no solamente significa de un lugar físico, sino en qué actitud vienes. Un lugar en el corazón, ¿con qué actitud vienes? Que Mizpa significa ese lugar para nosotros, un lugar donde vamos a hacer pacto con Dios, que nos vamos a volver a Dios y le vamos a decir a Dios, Señor, yo me comprometo contigo, Señor, porque sé que tú te comprometes conmigo. Un lugar de Mizpa donde significa que podemos hacer pactos con Dios y que es un lugar correcto donde tú y yo tenemos que estar para ver la ayuda de Dios. Si tú quieres ver la ayuda de Dios, ve al lugar correcto. ¿Quieres ver la ayuda de Dios? No la vas a encontrar en un antro, no la vas a encontrar viendo pornografía, no la vas a encontrar en ciertos lugares que no tenemos que estar. No vas a encontrar la ayuda de Dios, no es el lugar correcto. Tu lugar correcto es estar de rodillas, tu lugar correcto es buscar la Biblia, escudriñarla, tu lugar correcto es hacer familia, hacer unidad, tu lugar correcto es donde Dios es glorificado, ese es el lugar correcto. Pero no vas a encontrar la ayuda si estás en un lugar incorrecto. No la vas a encontrar. Por eso era algo específico cuando les dijo, ve y reúnelos en Mizpa, en ese lugar correcto, porque ahí Dios van a ver cómo el pueblo de Israel iba a ver cómo Dios iba a derrotar a los filisteos. Más adelante, hermano, les dice que más bien el pueblo de Israel no sabía cómo Dios iba a actuar. El pueblo de Dios no sabía cómo Dios iba a hacer, pero ellos obedecieron y fueron a ese lugar.
Y viene el punto número 6 que dice, no temas, confía en los planes de Dios, porque Él va a ayudarte aunque pueblos enteros quieran verte destruidos. Y vienen los siguientes versículos donde dice la Biblia, del verso 7 en adelante, donde dice la Biblia que los hijos de Dios obedecieron y se reunieron en Mizpa, hicieron caso a lo que Samuel les había dicho. ¿Cuántos saben cuando un pueblo de Dios se une? Dice la Biblia que si están en armonía, allí envía Dios bendición. Pero si no están en unidad, si no están en armonía, hermano, créeme que es un rotundo fracaso. El pueblo de Dios obedeció y les dijo, no teman, porque cuando estuvieron ahí, ¿qué creen? Sus enemigos se enteraron y dijeron, ahorita sí los agarramos ahí en bolita, juntitos y los destruimos a todos. Pero no contaban que estaba Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos estaba de su lado y tenía un plan preparado. Tenía un propósito para ellos. Y a veces los planes de Dios son un poquito raros, como que a veces no los entendemos. Ve a reunirte a ese lugar, sí, y muchos pensarán, como el pueblo de Israel cuando fue al mar, ¿nos has traído aquí para que nos maten en el desierto? A veces no entendemos los planes de Dios. Pero fueron a Mizpa y entonces el ejército de los filisteos fue contra ellos. Pero lo que no sabían es que en ese momento Dios iba a actuar, habló con voz potente, los confundió y fueron derrotados, hermano. Les dijo, dice la Biblia que cuando estaban ahí, el pueblo de Dios tuvo temor, tuvo miedo. ¿Y quién no va a tener miedo, hermano? Cuando pasamos situaciones difíciles y vemos que la economía no nos alcanza. Vemos una enfermedad tan complicada que decimos, que yo no puedo con esto me rebasa. Claro que da miedo. Pero el Señor hoy te dice, no temas, porque mis planes son perfectos. No temas, confía que los planes de Dios para tu vida son para ayudarte. Así no los entiendas. Dios tiene algo específico y preparado para cada uno de nosotros. Le pasó a Saúl, no sé si recuerdas a Saúl y su ejército, que venía el ejército y tuvieron miedo y se empezaron a desertar. Y entonces Saúl ofreció algo que no tenía que ofrecer y ahí vino la consecuencia. Le pasó a Pedro en el Nuevo Testamento cuando empezó a hundirse. Dice la Biblia que tuvo miedo y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabes, el miedo paraliza, pero ¿sabes qué también hace el miedo? Muchas veces nos lleva a dudar de la capacidad de Dios. Nos lleva a dudar de los planes que tiene Dios para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Entonces dice la Biblia que el pueblo de Dios le dijo a Samuel, no ceses de orar por nosotros, Samuel. Nuevamente ver las personas correctas a tu vida y decirle, Señor, no dejes de orar por mí, hermano, no dejes de orar por mí, hermana. Iglesia, no dejen de orar por esta situación. Iglesia, no dejen de hacer aquello porque necesito esa ayuda. Lo bonito de esto y lo hermoso es que cuando Samuel siguió orando, hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué crees? La Biblia dice que Jehová oyó. Jehová escuchó, hermano. Y entonces dice que mientras él hacía el sacrificio, los filisteos fueron derrotados. Cuando Jehová tronó en aquel día un estruendo tan grande que fueron derrotados. ¿Sabes? Te leo el verso 11 y 12. Dice, saliendo los hijos de Israel en Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo en Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Quieres que Dios te ayude? Primero tienes que reconocer que la ayuda viene de Dios. Número 2, no desprecies la ayuda de Dios, hermano. Número 3, tienes que saber que tienes que tener personas correctas y ser gente correcta. Número 4, vuélvete a Dios y deja que Él tome el control. Número 5, Dios no te va a ayudar si tú no reconoces que estás mal o que necesitas ayuda. Número 6, tenemos que estar parados en el lugar correcto. Y número 7, termino con y si quiero que me ayudes a leerlo, el verso 14. Y yo te digo esto, número 7, cuando Dios ayuda, restituye lo perdido. Pero para eso tú y yo tenemos que hacer lo correcto.
Ayúdame a leer, vamos a leer juntos el verso 14, en el capítulo 7, dice lo siguiente. ¿Todos lo tenemos? 1, 2, 3, dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y los amorreos. Cuando Dios va a ayudarte, tú le pides ayuda, Dios va a restituir todo aquello que has perdido. Porque así es Dios. Porque ese es nuestro Dios. En Proverbios 16:7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando Dios les ayudó y les restituyó todo, dice la Biblia al final, hubo paz entre Israel. Yo no sé qué te queja, hermano. Yo no sé si prefieres cargar, si prefieres estar en esa condición, pero la Biblia me enseña que Dios, el Dios Todopoderoso, puede restituir y puede traer paz a nuestra vida. Aquí estamos hoy y vamos a reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios. Ponte de pie.